checklist con 15 cosas para que compruebes si tu unidad didáctica, si tu propuesta práctica es ganadora. Y vamos a hablar de estas 15 cosas que no solo te van a servir para tener un gran documento, sino también para exponer de forma diferente en sentido positivo, porque mucha gente piensa que me voy a diferenciar, pero también hay esa diferenciación negativa porque hacemos algo fuera de lugar. Así que vamos a ocuparnos. El primer aspecto es claro, tu unidad didáctica ha de tener una interpretación y un uso adecuado de la legislación. Es decir, aquello que tengas puesto en el documento, que sepas defenderlo. Y hablo de esa relación curricular entre criterios de evaluación, traducción en sus objetivos de aprendizaje, cómo se concretan las competencias específicas, su relación con los descriptores operativos y obviamente su aportación al trabajo de competencias clave. Esto ha de estar muy claro porque el tribunal es lo más seguro que no lo controle, entonces si tú se lo haces sencillo, te va a comprar mucho mejor la propuesta. Segundo aspecto, uso del contexto para programar con el nuevo entramado curricular. Ya sabes que la principal diferencia entre programación LOMCE y programación LOMLOE es que nuestra área ha de mejorar el contexto. La programación LOMCE quizá se quedaba más enfocada en esa programación contenidista en el que independientemente del lugar donde te toque, yo me centro en los contenidos y ya está. Ahora es muy importante que cuides ese apartado de contextualización. ¿Cómo es tu grupo clase? ¿Qué tiene alrededor? Las líneas de actuación pedagógica del propio centro educativo para que vayas conectando tus diferentes unidades didácticas y situaciones de aprendizaje. Tercer punto, uso coherente de los instrumentos de evaluación. Ya sabes que me encanta la evaluación formativa. De hecho, en el curso programa para sacar nota tenemos a Mariana Morales y esto parte de ese uso formativo de los instrumentos de evaluación. Ya sabes que la nueva ley nos insta a utilizar entre 3 y 5 instrumentos mínimo por unidad. Entonces, si vas a utilizar estos instrumentos variados y diversos, que sepas cuál es la función de cada instrumento. No utilices lo que te dice el presentador, iba a decir, el preparador, sino lo que vayas a utilizar, que lo conozcas y sea lo más ágil posible. Quizá la rúbrica analítica, que es un instrumento que se tarda mucho en hacer, la clásica rúbrica de doble entrada que conocemos, no es el instrumento más adecuado. Quizá una rúbrica de un solo punto es más sencillo. O si traduces bien esos criterios de evaluación en indicadores de logro, una pequeña lista de control te lo hace más sencillo. Así que aquellos instrumentos de evaluación que utilices, que se vea muy bien qué datos analizan y qué relación tienen con los criterios de evaluación. Cuarto punto, evaluación formativa y evaluación formadora. Ya sabes que esto debe impregnar todas las etapas educativas, desde infantil, pasando por primaria y secundaria y acabando en formación profesional. Así que se vea el principio de transparencia, que se vea esos momentos de feedback, esos momentos de autoevaluación y coevaluación, esas paradas en el camino donde se reflexione sobre lo aprendido. También esos momentos donde tu propio alumno se autorregula, muy conectado con las competencias y con la autonomía. Así que, por favor, aplícalo de una manera directa. Quinto punto, autoevalúate en cuanto a los principios DUA y la atención a la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que conozcas lo que es el diseño universal para aprendizaje y que en tu unidad, que en tu programación seas tremendamente concreto. ¿Qué principios vas a utilizar? Obviamente los tres, pero de forma concreta, ¿cómo lo vas a aterrizar? Principio de representación, ¿cómo vas a hacer que tu alumnado, independientemente de su capacidad, comprenda lo que le transmites? Pues esto se ha de ver de manera muy específica. Va a haber mucha gente que se ponga delante del tribunal y empiece a hablar del DUA de forma general y no lo traduzca en ningún momento. Sexto, uso de los ODS, objetivos de etapa y retos del siglo XXI. Si ves, todo este entramado está muy conectado. Entonces, si vas a utilizar unos objetivos de etapa, seguro que los puedes conectar con esos ODS y también los podrás conectar con los retos del siglo XXI. Así que esos ODS donde pones el foco, intenta indagar, intenta profundizar, intenta ver las metas y relacionarlo con algún tipo de producto competencial o de actividad significativa. No porque vayas a utilizar, me lo invento, grupos mixtos en tu trabajo cooperativo, vas a alcanzar el ODS de igualdad. Intenta profundizar y ser más concreto, así con todo, porque ya sabes que lo tenemos que trabajar desde todas las etapas y especialidades, pero hemos de ser específicos y tenemos todo el ciclo para alcanzar este aspecto.
Séptimo punto, que va a agradecer un tribunal formado. Hablo de evidencia científica y de evidencia curricular. Aquellas actividades y aquellas metodologías activas, conéctalas con, en primer lugar, con el currículum. Por ejemplo, yo voy a llevar aprendizaje cooperativo, lo conecto con sus objetivos de etapa, lo conecto incluso con esos retos del siglo XXI, lo puedo conectar con el pequeño resumen que se hace sobre las situaciones de aprendizaje, pero también lo puedo conectar a nivel de evidencia científica. Ciencia social, que es la educación, que es la docencia, hemos de ampararnos y basarnos en lo que nos dice la psicología cognitiva. Entonces, esto nos va a hacer sonar como un profesional de la enseñanza. Octavo punto, y ya entramos en aspectos más retóricos, más de diferenciación. Te hablo del uso de la pizarra y gestión del tiempo. ¿De qué sirve tener una buena propuesta si no la metemos en tiempo? Entonces empieza a trabajar una vez que tienes el documento hecho en saber cada punto cuánto tiempo le vas a dedicar. Porque si haces cálculos y tienes 30 minutos para exponer la unidad didáctica y solo tienes 15 minutos para que se entiendan tus actividades, quizá la mejor forma de aplicar esa exposición no es exponer todas las sesiones. Te vas a tener que parar en 2 sesiones más en concreto y ya está, porque es el tiempo que tienes. De igual forma, si tienes para la introducción 1 minuto, no te enrolles y ahí me hables de legislación, me hables de justificación. Tienes que ir un poquito más al grano. Así que gestión de tiempo por un lado y por otro, uso de la pizarra, sobre todo si te lo pide convocatoria, como es el caso de Andalucía. Intenta utilizar ese uso de pizarra extra que no sea únicamente apuntar ahí todos los elementos curriculares. Ya sabes que en función de esto tenemos una formación, mejor dicho, muy potente, el curso de exposición oral, donde hemos subido recientemente un Canva con 8 usos de pizarra que nos han funcionado, que nos han ayudado a sacar plaza en ediciones anteriores, y no son los clásicos, son usos de pizarra relacionados con metáforas, relacionados con lo que nos pide el currículum y sobre todo que podemos conectar para crear un impacto mayor en el tribunal. Noveno punto, metodologías activas en tu producto competencial. Si se va a ver ese producto final competencial porque prefieres programar de esta forma, que también se vea la secuenciación y la progresión como toca. Es decir, tú utilizas aprendizaje-servicio, bien, quizá el producto final es ese servicio a la comunidad, pero que se vea la progresión desde que creas esa expectación, ese interés, desde que intentas profundizar en que tu alumnado lo comprenda, desde que creas grupos cooperativos, desde que sigues incluso cuando se acaba el producto final en continua evaluación para ver cómo ha calado en la comunidad donde has hecho ese servicio, es decir, que se vea esa progresión y que apliques bien la metodología activa. Aspectos importantes, ya sabes, aprendemos sobre aquello en lo que pensamos, frase que te tienes que tatuar de Héctor Ruiz. Para ello, debes aplicar rutinas de pensamiento, actividades metacognitivas y actividades de evaluación donde tu alumnado piense sobre lo que ha hecho bien, sobre las dificultades que ha tenido, sobre la transferencia, es decir, donde puede aplicar lo que ha aprendido, lo que se puede llevar de otro alumno, que se dé también ese contexto escolar donde todos se ayuden. Esto se puede llevar en todas las etapas. Muchas veces se pregunta en infantil, oye Diego, ¿cómo llevo actividades metacognitivas? Pues quizá puedes crear un pequeño debate. Quizá no hace falta que sea un ticket de salida donde escriban porque no tienen esa capacidad, pero puede ser un pequeño semáforo donde se sitúen, donde tú a simple vista veas las dificultades, donde se crea un debate donde lo pueden aplicar, etcétera, etcétera. Punto número 11. Justificar la ponderación de los criterios de evaluación. Hemos hablado de evaluación formativa, evaluación formadora. Ahora entraría esa justificación de los criterios. Ya sabes que el currículum no nos incita a poner notas todo el rato. De hecho, aparece en primera línea, cuando hablamos de evaluación en ese artículo 1, aparece evaluación formativa, no aparece pon notas en cada unidad, pero sí que es cierto que has de tener una argumentación clara de cómo ponderas los criterios de evaluación en cada unidad didáctica, qué evidencias escoges para observar si el criterio se ha alcanzado y sobre todo preséntale al tribunal que la nota final es la más real porque es la que recoge más evidencias de cada criterio de evaluación, es donde has dejado más oportunidades para que tu alumnado alcance dichos productos relacionados con los criterios, etcétera, etcétera. Pero esto tú de forma proactiva le tienes que dar confianza al tribunal, no tienes que esperar a que el tribunal piense que tiene una forma tipo de calificar, porque
porque eso no existe. Punto número 12. De nuevo, volvemos a la exposición oral. Miedo escénico y nervios. Ya te he dicho que de nada sirve tener muchas propuestas si luego no lo metes en tiempo y de nuevo, de nada sirve tener un gran documento, ser el mejor formador si no sabes comunicar porque te quedas nervioso y porque tienes miedo escénico. En este sentido, debes practicar, debes exponerte. La mayoría de personas que tienen miedo escénico posponen la propuesta o posponen el entrenamiento y no exponen lo suficiente. Por tanto, por favor, intenta exponer muchas veces para sonar natural. Intenta centrarte en estar orgulloso de tu documento y en estar orgulloso de tu programación o de tu situación de aprendizaje. Porque de esta forma no te vas a centrar tanto en ti, en tus nervios, sino te vas a centrar en cada punto, las ganas que tienes de transmitírselo al tribunal. Así que trabájalo, exponte de forma gradual y verás cómo ese miedo escénico quizás los tienes los 2 o 3 primeros minutos, pero luego simplemente tienes que confiar en tu trabajo. Punto número 13. Efecto de primacía y recencia. Introducción y final a la altura de una oposición tan subjetiva. Oposiciones de educación, las oposiciones más subjetivas que existen, nos podemos quejar o por otro lado nos podemos centrar en aprovecharnos de ello. Entonces, el inicio, ya sabes que es tu carta de presentación, puede maximizar la atención o por el contrario, puede hacer y puede actuar de anedonia, de letargo en el tribunal. Por lo tanto, céntrate en empezar de manera diferente. La gente que está dentro del curso de exposición oral lo sabe que en mi exposición no empezamos presentándonos, empezamos haciendo un pequeño acting que se entienda nuestra identidad docente y luego también hacemos un cierre circular. Pero ya sabes, intenta evitar también a la hora de acabar fórmulas de escógeme o fórmulas tipo esto sería todo. Espero que les haya gustado porque realmente todo esto está muy manido y confunde más que ayuda al tribunal. Punto número 14. Una vez que tenemos un gran documento, una gran defensa, tenemos que centrarnos en aportar esos elementos retóricos que pueden ayudar al tribunal a pasar un buen rato. Al final, si tú logras entretener, y no te hablo de que sea esto un circo, sino entretener haciendo una gran exposición, va a predisponer al tribunal a que te ponga más nota. Hablo de metáforas, hablo de hilos conductores, hablo de reflexiones potentes, hablo de ser parte del cambio. Todo esto trabájalo porque va a haber apartados que la mayoría de opositores digan igual, pero si tú te plantas delante de ellos y utilizas metáforas cuando toca, utilizas citas potentes relacionadas para maximizar ese punto de aprendizaje-servicio. O en vez de decir que es importante la educación emocional, detectas y planteas el problema que hay en España, tú aplicas un programa que tiene evidencia y que también se ve en tu secuencia didáctica, te aseguro que te diferencias. Y por último, acción dramática y creación de necesidad para que tu mensaje llegue. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que el punto anterior. No es lo mismo decir que es muy importante el aprendizaje cooperativo que abordarlo desde una perspectiva de evidencia científica, donde tenemos más de 1000 estudios que amparan dicha metodología. Y además lo conectamos con el currículum, que es la única metodología activa que aparece cuando se habla de situaciones de aprendizaje. Entonces, no estamos poniendo el foco en que la importancia se la damos nosotros, sino que se la da la evidencia y nosotros simplemente la aplicamos. Así que espero que estos 15 puntos los cumples. Te aseguro que si los cumples y eres específico en cada uno de ellos, te vas a diferenciar de la mayoría de opositores que son papagayos y solo sueltan palabras tipo BOE. Así que espero que te haya aportado y si quieres esa ayuda extra, estamos haciendo tutorías cada poco tiempo, apúntate a nuestro curso de exposición oral. Un abrazo.